Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque nos ha regalado un día más de vida. Vamos a orar. Maravilloso Padre, le damos gracias por sus cuidados, por sus bendiciones, por su amor. Le damos gracias, Padre, porque estamos vivos, porque podemos acercarnos delante de usted. Le pedimos la dirección de su Espíritu Santo, Padre, para abrir su palabra. Le pedimos, Señor, que nos guíe en todo. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy se llama poderoso en la oración. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Marcos 1:35. Dice que muy temprano de mañana, aún oscura, Jesús se levantó y fue al lugar solitario y se puso a orar. Ahora, muy temprano en la mañana, ¿verdad? Vemos que el Señor no se quedó ahí disfrutando de su camita calientita, sino que Él sintió la necesidad de ir a orar. Para que nosotros tengamos poder contra las tentaciones y las dificultades, tenemos que orar. Tenemos que orar mucho, mis queridos hermanos, y más en este tiempo. Hay un himno que dice, mucho poder, mucha oración. Para poder vencer el pecado y las tentaciones, tenemos que orar más. Así que dice que tenemos que orar más para que nosotros podamos tener más poder sobre el pecado. Para vencer el mal tiene que ser a través de la oración, del ruego. A esas dificultades que a nosotros nos tientan, hay que pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para poder vencer esas dificultades. Si quieres ser un vencedor, continúa diciendo la música. Si quieres ser un vencedor, dice, ¿ve? ¿Cómo queremos ser un vencedor nosotros? Solamente a través de la oración vamos a poder ser vencedores, hermanos. Vamos a ver por qué lo decimos. La Biblia misma nos lo confirma aquí donde dice en Marcos 14:32. ¿Qué nos dice la Biblia? Entonces fue a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y empezó a sentir pavor y angustia. ¿Quién sintió eso? Jesús. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jesús iba a ser entregado para ser muerto y para ser crucificado. Él se fue al Getsemaní a orar, a pedirle la fortaleza a Dios para todo lo que a él se le venía. Y le dijo, mi alma está abrumada y triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Vemos que Jesús es Dios, pero también es 100% humano. Porque aquí dice que su alma está abrumada y está triste hasta el punto de morir. Jesús sintió angustia, Jesús se sintió solo, Jesús sentía que no podía con esto, pero Él hizo algo que nosotros debemos de hacer, orar. Y dice que se adelantó un poquito y se postró a la tierra y oró que si fuese posible, pasa de mí esta copa. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces volvió y los halló durmiendo y le dijo a Pedro y a Pedro Simón, ¿duermes? ¿No os he pedido que velen una hora? Él dice, ellos no entendían lo que estaba por pasar. Ellos no entendían lo que se avenía. Pero Jesús, sí lo entendía. Y Jesús les estaba diciendo a ellos que oraran. Les estaba diciendo a él que él estaba angustiado. Les estaba diciendo que se quedaran con él, que oraran porque el problema iba a venir. Y les dice que si no pueden velar con él una hora. Entonces volvió y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No os he pedido que veles por una hora? Velad, dice, y orad para que no entres en tentación. En verdad el espíritu está presto,
pero la carne es débil. El espíritu está presto ¿para qué? Para ayudarnos en la tentación, pero nuestra carne, somos carnales y somos débiles. Por eso el Señor le decía a ellos, velad, velad para que no entres en tentación. Y dice, velad, dice. Y de nuevo se fue a orar diciendo lo mismo palabra. Al volver los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no había quien responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, ¿todavía estás durmiendo y descansando? Basta, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. ¿Por qué Jesús estaba tan angustiado? Ya lo hemos dicho, porque ese día Él iba a ser entregado, iba a ser azotado, le iban a poner esa corona de espina, le iban a golpear, le iban a bofetear, le iban a romper su vestido, le iban a poner la lanza en su costilla, le iban a hacer de todo a Jesús. Iba a ser burlado, humillado, maltratado, pero él tenía que orar para no entrar en tentación. Viste que el poder se encuentra en la oración. Por esa razón Jesús no contestó, Jesús no se defendió, Jesús esperó en su Padre porque él sabía que tenía que pasar esas dificultades por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Pero hay algo tan importante que encontramos en este misterio, que es la oración. La oración es la que nos da la fuerza para no caer en la tentación. La oración es la que nos da la fuerza para vencer el pecado. Por eso él le decía a sus discípulos, orad. 3 veces se fue a orar y 3 veces vino y los encontró. Y le decía, orá para que no entres en tentación. Y vemos qué pasó con ellos, porque ellos estaban durmiendo. Ellos no oraron y le dicen, ¿no oraste ni siquiera 1 hora? Y cuando vinieron los soldados romanos a apresar a Jesús, uno sacó el cuchillo y le cortó la oreja al otro. Después todos salieron corriendo y incluso Pedro negó a Jesús y dice que no lo conocía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos preparados espiritualmente para las dificultades, nos da pavor, nos aterramos, salimos corriendo, nos preguntamos ¿por qué a mí? Nos preguntamos ¿y de dónde viene esto? Por eso es la importancia que nosotros tenemos que estar orando constantemente, tenemos que estar en comunión con Dios, porque recordemos, mis hermanos, que nosotros vivimos en una lucha entre el bien y el mal. Están 2 fuerzas peleando, está el bien y está el mal que no nos deja. Pero si nosotros oramos, hermano, si oráramos más, si gastáramos más tiempo con Dios, íbamos a poder vencer el pecado, íbamos a poder vencer la maldad, orando más. ¿Qué es orar? Habíamos dicho en la otra vez que es hablar con Dios, contarle a Dios nuestras dificultades, nuestras alegrías, pedirle a Dios fortaleza en las cosas que no podemos resolver, pedirle a Dios dirección en lo que no sabemos cómo hacer. Es tener una entera comunicación con el Dios del cielo y Él siempre está presto para ayudarnos. Así que, mis hermanos, vemos el ejemplo que le pasó a los discípulos por no orar. Cometieron errores grandes, como negar a Jesús, como decir que nunca lo habían conocido, que no sabían quién era Él, como el otro sacar su navaja y cortarle. Todos huyeron. Los que habían dicho que iban a estar con Él hasta la muerte, los que habían dicho que iban a estar con Él aunque tenían que perder la vida, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no estaban conectados, porque no estaban fortalecidos. ¿Por qué? Porque no habían orado. Entonces, mis hermanos, nosotros vamos a comenzar este día pidiéndole a Dios que nos capacite para orar. Hay que orar más, orar por los hijos, orar por los enfermos, orar por los padres, por los abuelos, orar por los doctores, orar por nuestros gobernantes. Hay tanto por qué orar. Lo que nosotros tenemos que hacer es continuar adelante, orando y esperando en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que podamos seguir adelante. Vamos a orar. Maravilloso Dios que estás en el cielo, gracias Padre Celestial por la palabra,
Gracias, Señor Jesús, por la oración. Padre, gracias porque tenemos un teléfono abierto que es la oración que está 24/7. No tenemos que pagar por ello, Padre amado. Ahí está en cada momento, nosotros podemos usar de él. Te lo pedimos, Dios, que te quede con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dale like y suscríbete.